Hola, ¿cómo están, queridos alumnos de sexto de primaria? Hoy día tenemos nuestra clase complementaria del día martes de personal social. ¿Recuerdan qué estuvimos viendo? Bueno, vamos a acordarnos un poquito. Estuvimos viendo acerca de el Tahuantinsuyo, así es. Del Tahuantinsuyo vimos que eran un pueblo guerrero, ¿no es cierto? Vimos que su líder, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el Inca, y que el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones o 4 suyos, los cuales eran el Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y el Antisuyo. La capital estaba en el Cusco, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos viendo varias cosas acerca de ellos, que se encargaban de la agricultura, de la pesca, que eran guerreros, que otras tribus u otros pueblos se les iban uniendo por su fuerza, unos en paz y los otros mediante la guerra, lo conquistaban los del imperio del Tahuantinsuyo, y entonces iban uniendo de tal manera que hicieron un territorio muy grande, ¿no es cierto? Que abarcaba varios países: Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, y de tal manera que era muy grande el imperio y tenía mucha fuerza. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la caída, cómo es que el Tahuantinsuyo se extinguió, tuvo que morir, siendo un imperio tan grande. El imperio realmente más grande de toda América era el del Tahuantinsuyo. Entonces hoy día vamos a ver cómo es que se extinguieron, cómo es que fueron vencidos por los españoles. Ellos, después de que Colón descubrió América, después de que llegó a tierra, comenzaron a venir de diferentes países de Europa. Por ejemplo, a Brasil llegaron los portugueses, aparte de Uruguay y Argentina llegaron los italianos, a México y al Tahuantinsuyo llegaron los españoles. Para esto habían eh, uno de los conquistadores, uno de los que vamos a ver ahora, llamado Francisco Pizarro, que él estaba en Panamá. Él quiso hacer viajes aquí al Tahuantinsuyo porque le dijeron que había mucho oro, muchas riquezas, y entonces él hizo toda una travesía para llegar. Llegó con gente, llegó con otros 2 compañeros que eran Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos llegaron para conquistar el Perú. Y bueno, hubieron muchas causas, aunque ellos eran pocos, pudieron conquistar a todo un imperio porque tenían otra tecnología, porque los incas y los indígenas de nuestro país no estaban preparados para guerrear con ellos. Y por otras cosas que hoy día también vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver cómo fue la caída del Tahuantinsuyo. Vamos ya con la clase de hoy. Muy bien, entonces vamos a ver. Ahí tenemos la imagen del conquistador del Perú, del Tahuantinsuyo, llamado Francisco Pizarro. La caída del Tahuantinsuyo fue un proceso durante el cual el imperio inca fue ocupado por los conquistadores españoles. Esto tras la captura y muerte del Inca Atahualpa. El Inca Atahualpa, lo vimos la clase pasada, él estaba gobernando el imperio del Tahuantinsuyo cuando llegaron los españoles. La caída del Tahuantinsuyo comenzó con la guerra de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Cuando murió Huayna Cápac, padre de los dos, Huáscar se encontraba en Cusco y Atahualpa se encontraba en Ecuador. Así, el primero fue nombrado Inca del Imperio, mientras que el segundo quedó como gobernador de Quito. Pero después hubo una lucha entre ellos, de tal manera que el que quedó en el poder del Tahuantinsuyo fue Atahualpa. Ahí tenemos la foto de su padre, Huayna Cápac. Bueno, más que una foto, es un dibujo, porque no tenemos fotos realmente. En esos tiempos no estaba inventada todavía la fotografía, ¿no es cierto? Pero los historiadores, por ejemplo, a veces nos preguntamos: ¿y cómo saben que usaban esos gorros, esas orejeras, esas armas? Bueno, hay historiadores que van sacando de los vestigios que quedan en las ruinas, de los dibujos de esos tiempos, y entonces va quedando eh, todo lo que va quedando fe de todo lo que ellos estaban usando, de todo lo que ellos hacían.
de la agricultura, de los canales que hacían de regadío. Entonces es por eso que se conoce cómo es que ellos vestían, qué armas usaban y cómo vivían. Bueno, dice aquí, la relación entre ambos hermanos, o sea, entre Huáscar y Atahualpa, fue empeorando con el paso del tiempo hasta que se enfrentaron por el trono de Inca en una guerra civil que acabaría ganando Atahualpa y con la que llegó a proclamarse como último Inca. Recuerden que les dije la vez pasada que hubieron 14 Incas en el imperio del Tahuantinsuyo y Atahualpa fue el último de ellos. Ahora bien, existieron motivos por el que para los españoles fue más simple poder vencer a los incas. Recordemos que en la clase pasada vimos que los incas eran un pueblo guerrero, pero el quedarse sin su líder fue solo el punto de quiebre. Los españoles ganaron Atahualpa, ya que aún después de pagarles con un cuarto lleno de oro, igual lo mataron y avanzaron a la conquista del imperio. Ahí tenemos a Atahualpa. Atahualpa, cuando llegaron los españoles, se asustó un poco y les ofreció un cuarto lleno de oro hasta donde llegara su mano. Resulta que los españoles, con Francisco Pizarro, le aceptaron el cuarto lleno de oro y lleno de plata también, pero al final inventaron todo como que Atahualpa se les había revelado e igual le mataron para poder conquistar el imperio. Ellos, su meta era llevarse todo. Realmente ellos nunca pensaron en llevarse solamente el cuarto de oro como habían quedado con Atahualpa, sino que ellos querían llevarse todo el oro del Perú. Es por eso que en la clase pasada les dije que habían muchas cerámicas, había mucho oro labrado y ellos lo fundieron y lo convirtieron en monedas con tal de llevárselo. Realmente los españoles del Perú se llevaron muchísimo oro, muchísima plata, porque el imperio del Tahuantinsuyo estaba lleno de esto. Ahora vamos a ver otros motivos de la caída del imperio. Como ustedes ven ahí, parecen enfermos. Sí, ¿por qué? Porque hubieron epidemias y enfermedades que llegaron a América con los conquistadores europeos. Es decir, ellos, los españoles, también los italianos o los portugueses, trajeron epidemias que justo en esos años habían, así como ahora está la pandemia del virus COVID-19, en esos tiempos estaba la viruela, por ejemplo. Y ellos llegaron con estas enfermedades y debilitaron y diezmaron a la población nativa de todo el continente. Todo el continente se infectó con la viruela. Sin embargo, el caso del Perú fue particular. Enfermedades como la viruela y la influenza llegaron antes que los conquistadores a los territorios del Tahuantinsuyo. Por esta razón, cuando los primeros españoles llegaron a Tumbes, las enfermedades y epidemias ya tenían varios años ocasionando muertes y debilitando la salud de la población del imperio. Es decir, mucha gente estaba enferma, otros habían muerto, otros estaban débiles, estaban desanimados, porque no morían pocos. Es como en este tiempo que están muriendo más de 100 personas diarias. Quizá en ese tiempo no había tanta medicina como ahora, no habían tantos médicos y seguramente moría igual o más cantidad de gente. De tal manera que los incas estaban muy tristes, muy desanimados, los guerreros ya no tenían tantas ganas de combatir y justo en esos momentos fue que llegaron los españoles. Además de las guerras civiles, imagínense, un imperio que pelean entre ellos mismos está condenado a caer, ¿no es cierto? Al morir Huayna Cápac hubo una guerra llamada de Panacas, es decir, los seguidores de Huáscar y los seguidores de Atahualpa se enfrentaron y a la llegada de los españoles se encontraron con un imperio dividido, menos fuerte y sin líder, de tal manera que sí le fue más fácil conquistar, porque si los incas hubieran estado unidos, quizá hubieran podido darle más pelea a los españoles, pero al estar divididos, totalmente se debilitaron. Además de las armas, que las armas de los españoles eran distintas. Hubo diversos recursos que marcaron la superioridad tecnológica de los conquistadores españoles sobre la resistencia inca. Las armas son los artefactos en los que más evidente
está la diferencia tecnológica. Es decir, ellos nos llevaban mucha superioridad en cuanto a armas, ¿no? Ahí tenemos las armas que tenían los españoles. La ventaja que tenían es que ellos tenían armas de fuego, ¿no? Y los incas tenían arcos, flechas, macanas, lanzas y cachiporras de los incas. La diferencia realmente era muy considerable. Tú puedes ir con 2 hachas, pero alguien con un balazo te mata, ¿no? Tú puedes ir con 10 flechas, pero una bala puede matar eh, a 2 a 3 personas y es más precisa. Entonces, realmente había una gran desventaja entre las armas de los españoles y las armas de los incas. También hubo un tema que para muchos es desconocido, ¿no? Los animales fueron también herramientas fundamentales como elementos de intimidación utilizados por los españoles contra los incas. Es decir, habían animales que trajeron los españoles que los incas nunca habían visto. En ese sentido, los caballos fueron determinantes, no solo como herramienta de intimidación, porque los incas se quedaban perplejos a ver estos animales nuevos. Es como si ahorita viéramos un monstruo o algo así. Para los incas los caballos eran desconocidos y se asustaron con eso, sino también como medio que facilitó y dinamizó la movilización de los conquistadores. Es decir, ellos se movían más rápido, podían correr con los caballos, sin embargo los incas no tenían esto. Y también los perros de los conquistadores causaron asimismo pavor entre los indígenas por su ferocidad, que habiendo sido exacerbada para la guerra de la reconquista española, se utilizó también como arma en la conquista de América. Los perros no estaban en América tampoco. Los europeos trajeron los perros y los españoles trajeron perros realmente entrenados y feroces, para los cuales los incas también se asustaron mucho. Y cuando un pueblo, cuando un ejército está asustado, es mucho más vulnerable y mucho más fácil de conquistar y mucho más sencillo de ganarles. Además había un descontento de otras etnias. ¿Recuerdan que yo les dije que otros pueblos se iban añadiendo al imperio del Tahuantinsuyo? Bueno, algunos de estos no fueron por la paz, sino como les dije, fueron por medio de guerras, que ellos llegaban, los del Tahuantinsuyo los conquistaban y los unían al Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Tahuantinsuyo era sostenido por la fuerza de su ejército, ¿no es cierto? Los incas dominaron muchos grupos étnicos, o sea, muchos otros pueblos, como los chimús, los huancas, los chachapoyas y otros. Este dominio tenía pocos años cuando los españoles llegaron. Por eso, varios de estos grupos le brindaron su apoyo, pero no a los incas, sino a los españoles, pensando que podrían mejorar su situación. Muchas de estas etnias vieron en los españoles a sus salvadores y les ayudaron, mostrando así su descontento con los incas. Imagínense, ellos pensaban que los españoles llegaban a salvarlos cuando no sabían que llegaban a matarlos, a robarles, a violar a las mujeres. Fue algo realmente terrible lo que hicieron los españoles en ese tiempo, pero la misma ignorancia y el desconocimiento de los pueblos y de las etnias hizo que estos pueblos, estas etnias, defendieran y se añadieran a la guerra, pero por parte de los españoles, y así vencieron y derrotaron más fácil todavía al imperio del Tahuantinsuyo. Y una última cosa, hubo excesiva confianza. Cuando llegó Francisco Pizarro a Cajamarca, lo recibió Atahualpa, y al recibir a los españoles en Cajamarca, Atahualpa estaba convencido que podía vencerlos. Él no había tomado en cuenta que su ejército estaba dividido, no había tomado en cuenta las armas que ellos tenían, no había tomado en cuenta que los otros pueblos los iban a apoyar. Entonces él también desconocía todo esto. No es como ahora que todo sale en Google, en Internet. En ese tiempo realmente para ellos no salía en ningún sitio, y entonces él estaba confiado porque él se sentía poderoso, pero las circunstancias hicieron que fueran sorprendidos. Siempre que un imperio poderoso tiende a creer que está muy seguro y que nadie puede vencerlos, terminan cayendo por su soberbia y excesiva confianza. ¿Excesiva confianza en qué? En su propio poder. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Pasó con Napoleón, pasó con Hitler, pasó con Nabucodonosor, pasó con el pueblo persa.
todos los que tuvieron excesiva confianza terminaron siendo derrotados. Esa es una enseñanza para nosotros. Bueno, entonces hemos visto todo esto que ha estado muy interesante realmente. A mí también me ha interesado mucho y vamos a dejar una tarea. Es una tarea para que tú lo pienses, para que tú lo escribas, pero estoy seguro que es muy fácil también. Primero vas a describir qué pudo sentir. A ver, piensa tú, ¿qué pudo sentir el Inca Atahualpa luego de ser capturado por los conquistadores españoles? Eso es lo primero que vas a escribir. Luego vas a imaginar y también lo vas a escribir qué hubiera pasado si los incas hubiesen derrotado a los españoles. ¿Te imaginas cómo estaríamos hoy día? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Cómo hubiéramos sobresalido? No sé. Piensa, imagínatelo y escríbelo también. Y por último, vas a escribir también si consideras correcto que los españoles tomaran prisionero a Atahualpa, lo mataran y ocuparan el Tahuantinsuyo. Si lo consideras correcto, sí o no, y por qué. ¿Ok? Entonces, chicos, hemos tenido una clase muy buena hoy día, de mucho contenido. Si ustedes quieren volver a escucharla, vuélvanlo a escuchar para que puedan captar algunas cosas más, para que puedan tener una idea mayor y puedan imaginarse de tal manera que puedan cumplir con su tarea fácilmente. Entonces, ya está. Hemos terminado con la clase del día de hoy. Chicos, será hasta la próxima clase. Espero que tengan un buen fin de semana también. Que tengan un buen fin de semana también, porque ya viene el sábado y el domingo, así que tienen tiempo para hacer sus tareas, tienen tiempo también para divertirse un poco, para jugar un poco, y nos vemos el próximo martes con una clase más de personal social que estoy seguro que les va a gustar porque vamos a tener temas así muy bonitos de la historia del Perú y de todo lo que pasaron pues nuestros antepasados y cómo el Perú fue sobresaliendo. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Hasta la próxima.